Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a estar trabajando con artistas mujeres. Yo les dejé un material en PDF donde por un lado tienen un glosario de artistas y por el otro lado, en la primera página, tienen un texto breve que habla sobre Linda Nochlin. Linda Nochlin es una historiadora del arte que postula en 1971 un artículo titulado ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Cuando ella habla de artistas, ¿sí? Habla de los grandes genios, ¿sí? Que por ahí son los que más fácilmente nos salen cuando pensamos en artistas en general. Picasso por un lado, Da Vinci, Monet, ¿sí? Grandes artistas que son más populares, más renombrados y que por ahí si no terminamos de entender, por ejemplo, bien la obra de Picasso, si por ahí no nos parece tan buena, no cuestionamos su lugar de gran artista porque es lo que nos dice la historia del arte, ¿sí? Lo que dice Linda Nochlin es que no ha habido grandes mujeres artistas catalogadas al nivel de estos personajes, ¿sí? Muchos críticos del momento, críticos de arte, historiadores de arte, compañeros de ella, la catalogan a ella de que está exagerando, ¿sí? Como toda feminista está exagerando, que no es tan así lo que ella dice y que en realidad si no ha habido grandes mujeres artistas es porque no las ha habido tan talentosas, ¿sí? Porque no se han esforzado lo suficiente, no han trabajado lo suficiente, ¿sí? Para poder llegar a ese nivel artístico. Linda Nochlin les responde en su artículo diciendo lo siguiente: pero en realidad, como todos sabemos, el estado de las cosas, presente y pasado, en las artes y en cientos otros campos, es ridículo, opresivo y desalentador para todos, incluyendo a mujeres, a los que no tuvieron la buena fortuna de haber nacido blancos, de preferencia en la clase media y sobre todo varones, ¿sí? Lo que ella dice es que no solamente no ha habido grandes mujeres artistas, sino que tampoco las ha habido pobres, los ha habido negros, ¿sí? Ni hombres negros, ni hombres pobres, y mucho menos mujeres pobres y negras, ¿sí? Estas personas no llegan a ese nivel de gran artista, no se destacan en la historia del arte. La falta no está en nuestros astros, en nuestras hormonas, en nuestros ciclos menstruales y tampoco en nuestros vacuos espacios internos, sino en nuestras instituciones y en nuestra educación. ¿Sí? Lo que dice ella es que el problema está en la educación especialmente. Educación considerada esta como todo lo que nos sucede desde el momento que entramos a este mundo de símbolos, claves y señales significativos. A ver, ella cuando habla de educación no solamente habla de la educación institucional, es decir, no solo habla de que las mujeres hasta hace muy poco tiempo no han podido acceder a universidades de arte o espacios de estudio, ¿sí? Porque les ha sido prohibido, no porque ellas no querían acceder, sino que todo lo que es la educación en general desde el momento en que nacemos asocia a las mujeres a que no pueda realizarse de esta manera profesional, ¿sí? Ya, por ejemplo, se me ocurre el hecho de ser madres, el hecho de ser ama de casa, permite que las mujeres tengan como este trabajo extra, ¿sí? A la hora de poder querer trabajar de alguna otra cosa, poder profesionalizarse en alguna otra cosa, tienen que cumplir igualmente con este mandato. Entonces le quita cierto espacio, le quita cierto tiempo a su tarea que ellas quisieran que fuese la principal, ¿sí? De hecho, el milagro es que, dadas las abrumadoras ventajas sobre las mujeres y los negros, tantas hayan logrado, en ambos casos, tan alta excelencia en aquellas áreas de competencia donde predominan prerrogativas masculinas y de raza blanca, como lo son la ciencia, la política y las artes. Es decir, ella dice que a pesar de todo esto, es milagroso que hayan existido grandes artistas mujeres, porque sí las hay, y ha habido grandes científicos negros, grandes científicas negras, ¿sí? Porque lo que ella dice es que no solamente es el arte un lugar que les es resignado a estas personas, sino que también lo es la política y la ciencia. Tanto en el arte como en la ciencia como en la política han sido excluidos estas personas
por su género, por ser mujeres, por su raza, por ser negros, ¿sí? O por su estado social, por su estado económico, ¿sí? Por ser pobres. Lo que nos dice el Dean Danochel entonces es que, bueno, que más que nada esto sucede por un tema de educación, ¿sí? Que tiene que ver más allá de no haber recibido una educación formal. Por ejemplo, ustedes tienen en la guía a Angela Kaufman, ¿sí? Que es una artista que ha sido en sus inicios muy profesional, de excelencia artística, pero al no poder tomar clases de morfología humana, así de modelo vivo, esto que por ahí ven en las películas, que es un modelo posando muchas veces desnudo, permite estudiar la anatomía humana, ¿sí? Y permite mejorar la obra. Ella nunca pudo acceder a esto, por eso no pudo llegar a la excelencia, ¿sí? Que pretendían de los pintores en ese momento, ¿sí? Porque le era prohibido, no porque ella no quisiese, ¿sí? Si ellos veían en su pintura algún elemento que determinara que ella había estudiado la morfología humana, la llevaban presa, ¿sí? Por eso tenía que muchas veces pintar mal a propósito, para que nadie cuestionara si había estudiado o no. Nosotros tenemos en nuestro mundo, en nuestra contemporaneidad, también este tipo de problemas. Imagínense que el 70% de personas que ingresan a universidades de arte, escuelas de artes, son mujeres, pero después cuando estas personas se egresan, ¿sí? Por lo general no pueden acceder a puestos de jerarquía, ¿sí? O no pueden acceder a lo que se conoce como el mercado del arte. Si vemos los museos de Argentina, ¿sí? Solamente el 20% de las obras son de mujeres artistas, pero como si el 70% de las mujeres son las que estudian en academias de arte. Lo mismo pasa con los puestos jerárquicos, directores de museo, si se fijan en municipalidades, directores de cultura, ministros de cultura y demás, cuestiones que tienen que ver con lo artístico, muchas veces son cargos ocupados por hombres. Acá en Ituzaingó, si nosotros vemos el presidente del museo, quien está a cargo de cultura y demás, son todos varones, ¿sí? Pero ¿cómo? Si el 70% de las personas que estudian artes y que son profesionales del arte son mujeres, ¿por qué ellos acceden a estos puestos? ¿Sí? Yo acá tengo un libro que salió en 2016, ¿sí? Es súper actual, y que esta edición es de 2017, por lo que tiene datos más actuales todavía, y que postula que estas cosas siguen pasando. En el mundo del arte hay lo que se conoce como salones nacionales. Los salones nacionales son concursos de pintura, grabado, de escultura, ¿sí? Según los haya, donde todos artistas de Argentina postulan sus trabajos y hay, bueno, beneficiarios, premios y demás. Lo que dice en este caso Andrea Giunta, ¿sí? Que es la escritora de este libro, que está muy bueno, es que, por ejemplo, en el Salón Nacional de 2017, las primeras, segundas y terceros puestos y las terceras categorías que fueron ganadas por hombres, que fueron ganadas por artistas, ¿sí? 14 han sido ganadas por hombres, 10 han sido ganadas por mujeres, ¿sí? En 2017. Después, históricamente en los salones de pintura, ¿sí? Los premios han sido otorgados a 92 hombres y solo a 5 mujeres. En escultura, los premios nacionales han sido otorgados a 86 hombres y solo 10 mujeres, ¿sí? Desde 2000 a 2017, todas las categorías de Salón Nacional, ¿sí? Fíjense que estos son datos súper actuales, 2000-2017, todas las categorías de los salones nacionales de estos concursos, 99 han sido ganadas por hombres y solamente 41 han sido ganadas por mujeres, ¿sí? Esto, si bien son datos estadísticos, ¿sí? Podemos trabajarlo en relación con lo que dije primero. Porque el 70% de las personas que estudian arte son mujeres, pero solo estas pocas, ¿sí? Son las que ganan después los salones nacionales, son las que después tienen puestos jerárquicos en la cultura, son las que después
tienen obras en museos, ¿sí? Son realidades que igualmente van cambiando. El Malva, por ejemplo, ahora incorporó mucha obra de Remedios Varo, que es un artista que vamos a ver ahora, ¿sí? Y además está trabajando desde el área de educación para exponer más obras de artistas mujeres. Son cosas que van cambiando de a poco, pero igualmente se notan, ¿sí?, en los números. Y es cuestión de ir cambiando esa desigualdad que existe. ¿Por qué las mujeres no acceden a esto? Ahora vamos a ver también una serie de comentarios sobre artistas mujeres, y especialmente en la primera parte del video van a ver dos. Estas dos artistas las mencionamos primero porque son artistas que trabajan con la última dictadura militar, ¿sí? Y ustedes saben que esta semana se han cumplido el 24 de marzo, el Día de la Memoria, 54 años desde el golpe militar, ¿sí?, de la última dictadura de Argentina. Así que espero que reflexionen, ¿sí?, sobre todo lo que significó a partir de las obras de estas artistas. Les dejo un beso grande. Nos vemos. En esta oportunidad vamos a trabajar con artistas mujeres que, si bien han obtenido una educación formal y han logrado un trabajo artístico de excelencia, no tienen un lugar destacado frente a otros artistas hombres, y muchas veces son invisibilizadas por la época por el simple hecho de ser mujeres. Diana Dowek es una artista argentina nacida en 1942 que hoy en día sigue haciendo obra. Estudió en Buenos Aires, en la Escuela de Arte Manuel Belgrano y en la Prilidiano Pueyrredón, ¿sí? Son dos escuelas de arte que hoy en día siguen vigentes. Es una activista y militante por los derechos civiles, y su obra más conocida es la que trabaja en su serie Alambrados. ¿Qué es una serie? Es una sucesión de obras, ¿sí?, que hace un artista, donde representa un mismo elemento, una misma paleta, ¿sí? Son diferentes obras que tienen una continuidad, ¿sí? Ella en este caso hace diferentes obras donde utiliza los alambrados, haciendo referencia a la represión durante la última dictadura militar en Argentina. Ella utiliza los alambrados ya que era un elemento que se veía en ese momento, ¿sí?, que determinaba todo aquello donde no se podía acceder, ¿sí? Imagínense que en ese momento había muchos terrenos, muchos lugares a los que no se debía acceder, y entonces el alambrado era un objeto común en ese momento, y ella lo tomó como significante. Significa el impedimento, los obstáculos, aquello que no permite desarrollarse, aquello que no permitió desarrollarse y que impidió desarrollarse en la última dictadura militar argentina. Ella lo trabaja desde lo doméstico, por ejemplo, desde la mesa, el acceso a la comida, desde la infancia, esa muñeca, ¿sí?, rodeada, ¿sí?, envuelta en alambres, ¿sí?, ella misma en su autorretrato, ¿sí?, envuelta en alambrado. Fíjense, el no acceso, el impedimento, el no poder desarrollarse, el no poder abordar libremente lo que nos pasa, las restricciones del momento, cómo se vivían día a día desde lo doméstico, el lugar de la casa. También logra representar aquello que sucede afuera, ¿sí? Por ejemplo, en esta obra podemos ver lo que sería un espejo retrovisor, y en ese espejo retrovisor reflejado un cadáver. Fíjense lo cercano, ¿sí?, que era la muerte en ese momento. Fíjense lo común que era encontrar cadáveres en el río, en algún descampado. Y más ella como militante, ¿sí?, y como contraria a la ideología de ese momento, sentía la muerte muy cercana. Esta obra es sumamente singular porque elige colocar al espectador en el medio, ¿sí?, en el medio de ese retrovisor, ¿sí?, que para quienes no saben, los retrovisores, los espejos retrovisores, lo que hacen es reflejar la imagen más alejada, parece que está más alejada de lo que en realidad está.
Por eso ahí se refleja la imagen del cadáver, ¿sí? Las personas en ese momento, la sociedad, estaba, ¿sí? Sospechaba, se decía que estos asesinatos pasaban y por lo general se decía que eran delincuentes, que eran montoneros. Este pensamiento común de, bueno, a mí no me va a pasar, hace ver al espectador una imagen alejada de algo que en realidad está muy cerca. Y el espectador está delante de esta imagen, ¿sí? Y está por atrás del cadáver, ¿sí? Es una obra muy muy particular. También tiene otras obras también de esta serie que se llama Los Retrovisores, donde en el espejo retrovisor se ve a alguien que te está siguiendo, ¿sí? Un Falcon que te está siguiendo. Está bueno trabajar con Dweck porque es una mujer, una artista que no se calla en el momento, ¿sí? Ella expone en 1977, o sea, en plena dictadura militar, en el Museo Nacional de Bellas Artes, el museo más importante de Buenos Aires, ¿sí? Ella expone en ese momento esta serie de obras, ¿sí? Y teniendo también antes una serie donde refleja los estallidos sociales, donde refleja las marchas, las manifestaciones, ¿sí? Anterior a todo lo que es la dictadura militar. O sea, es una mujer totalmente informada sobre lo que estaba pasando políticamente en ese momento, ¿sí? Es una militante, una activista que conoce bien de adentro qué es lo que está pasando y que no tiene miedo de callarse. Es muy interesante que Dweck, haciendo estas obras y otra serie de obras que son magníficas, no tenga reconocimiento, ¿sí? A nivel popular. El año pasado, Carlos Alonso, que es un artista también excelente, que también hizo una serie de obras sobre la última dictadura militar, a él le desapareció una hija, realizó en el Museo Nacional de Bellas Artes una exposición hermosa, increíble, con mucho, mucho público. Y al mismo momento, Dweck estaba haciendo en el piso de arriba otra obra, otra exposición, también en el Museo Nacional de Bellas Artes, excelente, una retrospectiva. Es decir, que se exponen varias obras de determinados momentos de la vida de un artista, ¿sí? Y sin embargo, la muestra de Dweck, ¿sí? No tuvo tanta repercusión como la que tuvo la de Alonso, ¿sí? Esto también significa, ¿no?, el lugar que ella ocupa, no sé si es ser mujer, pero ¿qué pasa? Que Dweck, siendo el artista que es y tocando los temas de la forma que los trata, no tiene tanto reconocimiento como otros artistas, hombres. Claudia Fontes también es una artista argentina que vive en Inglaterra. Ella hace 10 años vivía allá y es una artista que sigue produciendo, es contemporánea y que estudió también en la Prilidiano Pueyrredón y también estudió Historia del Arte en la UBA. Ella en el 2017 representó a la Argentina en la Bienal de Venecia, que es la Bienal de Arte más importante del mundo. Ella tiene una escultura muy muy singular que realizó para el Parque de la Memoria, que es una escultura flotante de acero inoxidable, que está literalmente sobre el agua. Esta escultura se llama Retrato de Pablo Míguez. Pablo Míguez es un adolescente de 14 años, al que secuestra en 1977 durante la última dictadura militar, junto a su madre. Este muchacho fue torturado y fue pasado a distintos centros de detención, hasta que en un momento conoce a Lila Pastoriza. Lila Pastoriza es una sobreviviente y periodista que cuenta el relato de Pablo Míguez y por eso se conoce dónde fue su paradero. Pablo Míguez fue enviado a estos famosos vuelos de la muerte porque, según dice Lila, ya sabía demasiado, ya que él había circulado por varios centros de detención clandestinos. Claudia Fontes, la artista, decide retratar a Pablo Míguez ya que coinciden en edad. Lo que hace ella es una reconstrucción del retrato de Pablo Míguez a cómo se vería hoy en día. Fíjense el trabajo que le lleva esto y sin embargo el montaje de la obra
Fíjense que está de espalda al espectador, ¿sí? El espectador no puede ver el rostro de Pablo Míguez, a menos que, que suba a una lancha y lo vea de frente. ¿Qué significa esto? Claudia Fontes decide evitarnos ver el rostro de Pablo, evitarnos conocerlo, así como lo evitaron las personas que formaron parte de esta última dictadura militar, ¿sí? ¿A cuántas personas no nos permitieron conocer? ¿Cuántos rostros no nos permitieron ver? ¿A cuántos chicos no nos dejaron ver convertirse en hombres? ¿Sí? ¿Cuántas mujeres no pudieron ver nunca más a sus hijos? ¿Cuántas abuelas no pudieron ver nunca más a su nieto? Tiene una significancia infinita y hermosa esta escultura que hace Claudia Fontes, gran artista argentina, que hoy en día sigue vigente, así que hay que seguir disfrutando de sus obras. Y quien pueda darse un paseo por este Parque de la Memoria, que lo haga porque es un lugar muy hermoso y que habilita a la vez a la reflexión. Remedios Varo. Remedios Varo nace en España en 1908 y es un artista que vamos a trabajar mucho, ya que tiene ahora, en este momento hasta julio, creo, una muestra en el Museo de Arte Latinoamericano, en el Malva, que es uno de los museos más importantes de América Latina y que es la primera vez que se traen obras de Remedios Varo a la Argentina. Es una muestra completa con la mayor cantidad de obra posible de Varo. En Instagram, en el Instagram del Malva, tienen lo que sería la visita guiada en distintos capítulos, ya que obviamente el museo está cerrado en este momento y no se puede acceder. Remedios Varo entonces es una de las primeras mujeres en poder estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de allá de Madrid y se exilió en México en 1941 con la llegada del nazismo a Francia, donde ella había estado con su ex esposo. La obra de Varo evoca en un mundo surgido de su imaginación, donde se mezcla lo científico, lo místico y lo mágico. Todas sus pinturas tienen un nivel de detalle extremadamente pensado. E imagínense que por cada pintura que ella hace hay un boceto dibujado de la misma medida, donde plantea previamente cada detalle de estos que el artista va a realizar después en la pintura. Cada pintura que hace le lleva una gran cantidad de tiempo, por eso es que no hay tantas, y aparte las técnicas que utilizaba le dedicaban mucho tiempo. Estas eran el estarcido, la decalcomanía y el frottage. Una de sus obras más famosas, y es la que compra Constantini, el dueño del Malva, y que tenemos en nuestro patrimonio, por lo tanto, es Simpatía a la rabia del gato. Esta obra trata sobre el vínculo con otros seres. Fíjense la relación que hay entre el gato, que está en la obra, y la mujer. Cómo tienen ambos la misma paleta de color, cómo se miran, cómo se vinculan a través de esta mirada. Fíjense si no las constelaciones que surgen a partir de este vínculo y la transmutación que existe en la mujer. Fíjense debajo de la mesa, sus pies, cómo se convierten a partir de esta relación. Ella casi siempre trabaja con estos seres híbridos o antroposomorfos, es decir, mitad humanos, mitad animales. Y un elemento que aparece muy habitualmente en su pintura son los gatos. El gato es un animal sagrado, ¿sí? Tanto en Egipto como en la brujería. Y si bien ella tiene un montón en su casa, no los toma como una mascota, sino como compañeros, como un par. Fíjense el vaso, la cantidad de agua que derrama. Agua que no podría caber en ese vaso, ya que el agua también es un elemento propio de la transmutación. Ella toma la transmutación como esta posibilidad del espíritu de poder circular por otros cuerpos. Algo por ahí relacionado también a la reencarnación, ¿sí? Algo que, según creencias, pueden hacer los gatos.
Fíjense el paisaje, el detalle de la obra. Y fíjense esas constelaciones, no son delineadas con pincel, sino que son un esgrafiado, es decir, que ella con la pintura todavía fresca lo que hace es utilizar el objeto punzante para sacar esta pintura y hacer líneas que dejen ver la pintura que hay por debajo. Otra obra muy conocida es Creación de las aves. Esta obra tiene que ver con la alquimia, que es una protociencia de la antigüedad y la Edad Media, que intenta transmutar, otra vez, diferentes metales en oro, es decir, convertir diferentes metales en oro, encontrar el elixir de la vida y otras demás creencias del momento. Fíjense en el personaje, que es una mujer lechuza. La lechuza simboliza la sabiduría. Y en esta primer ventana, un aparato de fantasía, que es muy propio de la alquimia, traduce esa energía, ¿sí? La toma desde el cosmos, desde las estrellas, por una máquina en 3 colores primarios que están en la paleta: azul, amarillo y rojo. Esta mujer pinta a los pájaros y desde una estrella lejana se irradia la luz que pasa por una lupa triangular. El triángulo es un símbolo de equilibrio. Esto logra que los pájaros tengan vida. En la tercera ventana vemos, ¿sí?, cómo los pájaros vuelan libres. Todo esto sucede en una habitación que tiene piso de damero. El piso de damero es una referencia a la masonería, ¿sí?, que representa lo que sería como una especie de yin y yang. Fíjense su trabajo súper cargado de símbolos, cargados no de meros cuentos, sino de estudios que ella hace a partir de lo que le interesa y que ella cree. Remedios Varo muere joven y a raíz de que tardaba tanto en hacer sus obras, por el nivel de detalle que tenía, no hay demasiada obra. Ella termina su vida en México, no vuelve nunca más a España, y sin embargo no es una artista tan reconocida a nivel mundial, ni en Latinoamérica. Y sin embargo sus obras son excelentes. María Sibila Merian nace en Alemania en 1647 y ella trabaja en una disciplina que no es la pintura propiamente dicha, sino que trabaja en lo que se conoce como la ilustración científica. ¿Qué es la ilustración científica? Es un procedimiento por el cual se estudia un elemento, que pueden ser plantas o insectos en este caso, y se lo dibuja de tal forma que represente a la perfección ese elemento, y aparte de una forma de que pueda ser estudiado. Es una ilustración de estudio que hoy en día también encontramos seguramente en los manuales de biología, de geografía y demás, y que en ese momento era crucial. Imagínense que en ese momento la fotografía no estaba presente y era el único elemento disponible, ¿sí?, para poder representar y conocer aquellas especies de flora y fauna. Ella se concentra especialmente en las mariposas. En ese momento no se conocía muy bien de dónde salían las mariposas y ella desarrolla una teoría sobre la metamorfosis. Obviamente, por ser mujer en esa época no fue reconocida su investigación, o muy poco, ya que ella descubrió lo que se conoce como ecología 200 años antes de que Haeckel, quien se conoce como el descubridor de la ecología, lo hiciera. La ecología es la relación de los seres vivos con su entorno. Y fíjense la ilustración. Ella no solamente ilustra la planta, como en ese momento se hacía, sino que dibuja la planta y a la vez todos los insectos que viven en torno a ella. Algo no muy usual para la época. Esta mujer tuvo la oportunidad de viajar a América del Sur, un continente, fíjense, en esa época todavía desconocido para los europeos en gran medida, y a los 52 años, con su hija, la menor, se fueron hacia nuestro continente, con todo lo que ello implicaba: dejar a su marido,
viajar por lo menos 3 meses en barco y afrontar lo desconocido. Fíjense la valentía de esta mujer y la determinación a seguir investigando. En este continente descubrió cientos de nuevas especies, tanto de plantas como de insectos, y logró redactar un libro sobre la metamorfosis de los insectos en Surinam. El libro, si bien era muy caro, porque era muy trabajado, tenía pocos compradores. No tanto por el precio, sino por el hecho de que, siendo mujer, haya escrito un libro. No era muy común que las mujeres en ese momento escribieran un libro y encima sobre ciencia. Ella debió seguir dando clases de pintura para subsistir, vendía láminas, ilustraciones científicas y vendía algunos utensilios de pintura, además de plantas y algunos insectos para la investigación o coleccionismo. Fíjense que la mujer no es solamente ignorada en el campo del arte, sino en todos los demás campos. En la ciencia, María Sibila Merian tampoco tuvo éxito. Recién hoy es reconocida de a poco, volviendo a investigar sobre su vida y reconociéndola como la científica que era y como descubridora de la ecología 200 años de lo que todos pensábamos, 200 años antes. Graciela Sacco, artista argentina, nacida en 1956, fallecida recientemente en el 2017, siendo todavía muy joven. Ella nació en Rosario y trabajó principalmente con la fotografía, el video y la instalación. Lo que hace su obra muy particular es que ella desarrolló diversas técnicas de impresión fotosensible que le permiten grabar imágenes en soportes poco convencionales, desde muro, maderas, hasta cucharas y maletas. ¿Qué quiere decir esto de fotosensible? Las fotografías, por ejemplo, las fotografías analógicas, tienen un material fotosensible que cuando captan la luz se les impregna la imagen. Ella lo que desarrolló es una solución fotosensible donde se sumerge al material, en este caso maderas, y esto actúa como el papel fotográfico. En vez de impregnarse la fotografía en un papel, se impregna sobre la madera. Fíjense esta obra donde son varias las maderas que unidas crean esta imagen que es de una manifestación. Fíjense que todas las maderas construyen la imagen, ¿sí? Y que sin alguna de esas maderas, o si esa madera se encontraría un poco más aislada, la imagen se deconstruye, ¿sí? Se transforma, no sería la misma. Fíjense en estas manifestaciones, hoy en día que las hay, y muchas muy multitudinarias, como cada persona cuenta, cada pequeña persona que hace lugar, que hace oír su voz en esta manifestación, crea esta multitud que puede cambiar o no la realidad política de un país, como por ejemplo en el año 2001. O fíjense ahora con el tema de el aborto, cómo las multitudes hacen presión para exigir un derecho que se considera necesario en el momento. Esta otra obra de las persianas, ella hizo varias obras con este tipo de persianas, que es un tipo de persianas que, fíjense bien, cuando yo las cierro se puede ver la imagen, porque la imagen está en las varillas, pero cuando abro esta persiana, la imagen desaparece. Ella trabaja en este tipo de soportes, imágenes de ancianos, de refugiados, de niños, personas que por ahí en la cultura popular no son tomados en cuenta. ¿Cuántos niños no son tomados en cuenta cuando se manifiestan? Ustedes mismos, creo yo, que siendo menores muchas veces les han negado la voz en algún momento o han sufrido autoritarismo por parte de algún adulto. Los ancianos, personas que la sociedad
toma como una carga, como algo que sobra, que no es valorado. Ella toma estos retratos y le da un significado mediante el soporte que utiliza. Otra gran artista argentina que no es tan reconocida a nivel popular, sin embargo es súper importante para nuestra historia del arte. Raquel Forner nace en 1902 en Argentina y desde muy pequeña tiene gran habilidad para el dibujo. Eso le permite que sus maestros la recomendasen para poder seguir estudiando y así se evita que su familia la casase o le insistiese para buscar un marido. Ella sigue estudiando en París y se relaciona con varios artistas argentinos que también estaban en París en la época. Cuando vuelve a la Argentina, se ve muy conmocionada por la Guerra Civil Española, ya que ella tenía familia en España, y comienza a trabajar en una serie que refleja con gran dramatismo su visión sobre el conflicto bélico. Muestra imágenes de gran dramatismo, de gran dolor, de una angustia inconmensurable. En sus obras, siempre con personajes femeninos, se ve a estas mujeres desahuciadas por esta guerra civil. Esta artista presenta muchas críticas referidas a su obra, ya que es una mujer en los años 30 que se atreve a mostrar esa realidad sin tapujos. Ella, sin dudarlo, mantiene su postura, su orientación y sigue trabajando en esta serie con la misma intensidad. A finales de los años 60 cambia totalmente su manera de pintar y se empieza a interesar en la relación del hombre con el cosmos y ve en los viajes al espacio una posibilidad de cambio en la mentalidad del ser humano. Cambia la paleta de colores, cambia la forma de sus figuras y la manera de representar que tenía. Se puede ver una especie de periodo de esperanza, ¿sí?, que es posterior a ese periodo de desolación que ya nos mostraba primeramente. Es una mujer que logra exponer en el Museo Nacional de Bellas Artes, como dijimos, uno de los más importantes en América, y en el MoMA, Museo de Estados Unidos de Arte Moderno, donde era raro que una mujer artista latinoamericana pudiera exponer. Una gran artista argentina que sin duda tiene su lugar en la historia del arte, pero otra vez no es tan conocida como otros artistas hombres. Lola Mora fue una escultora argentina nacida en 1861 y se destacó porque pudo hacerse un lugar en espacios que generalmente eran vedados para las mujeres de su época. Fíjense que ya el hecho de esculpir sobre piedra, sobre mármol, indica una necesidad de fuerza. Es por esto que la escultura siempre era un lugar apartado para los hombres propiamente, dejando a las mujeres ocuparse de otro lenguaje, por ejemplo la pintura, donde no se necesita fuerza. Ella logra ser de su tiempo la escultora más halagada y más discutida, tuviendo que superar el rechazo y la crítica continua a su trabajo. Siendo ella estudiante muy reconocida por su profesor, viaja a Roma a buscar a Giuseppe Monteverde, un profesor que le había recomendado. Yendo con una carta de recomendación, el hombre decide decirle que no, solo por el hecho de que era una mujer. Ella lo enfrenta y al fin lo convence de que pueda enseñarle. Volviendo a la Argentina, pudo hacerse un lugar y el gobierno del momento le hizo varios encargos para emplazar en la ciudad. Fue uno de estos encargos la Fuente de Lola Mora, su obra más reconocida, la Fuente de las Nereidas, que se emplazó en Parque Colón, un espacio contiguo a Plaza de Mayo. Los desnudos de la obra avergonzaron y ofendieron a la población, diciendo que era pornográfica y lujuriosa. Por motivos de la guerra, en un momento disminuyó la cantidad de cargos y todos los bocetos que ella había hecho para futuros proyectos ya no le sirvieron. Para colmo, se le informa que la fuente
un trabajo tan virtuoso pero adelantado a su época, va a ser movido a un lugar muy alejado, que es ahora donde está la Reserva Natural Urbana, que en ese momento era un descampado. La plata ya no la alcanzaba, se separa de su marido y decide vender las cosas que tenía en su taller para irse a Salta, donde se dedicó a extraer aceites lubricantes para usarlos como combustible. Es decir, era una mujer muy inteligente porque no solo esculpía como los dioses, sino que supo generar su propio negocio a través de la innovación tecnológica, algo muy extraño para las mujeres en su época. Murió pobre y olvidada por el gobierno que en su momento tanto la aclamó, a los 65 años de edad. Hoy la fuente de las Nereidas puede verse en la reserva ubicada en Costanera Sur. Grete Stern nació en Alemania en 1904 y se exilió a Argentina durante la guerra. Vivió en Ramos Mejía, zona oeste, y fue una diseñadora gráfica y fotógrafa. Sus trabajos más famosos son los que corresponden a la serie Sueños, una serie de fotomontajes. En ese momento era un trabajo sumamente detallado y cuidado, ya que no había los medios digitales como el Photoshop hoy en día, sino que debían recortarse y pegarse los negativos para que después en el revelado pudiera salir la imagen alterada, es decir, photoshopeada como decimos hoy en día. Esta serie Sueños son cerca de 150 fotomontajes que ayudan a ilustrar la columna El psicoanálisis de una revista del momento. En esta revista las mujeres enviaban sus sueños, los escribían, un psicólogo los analizaba y ella los ilustraba con estas imágenes. Fíjense que cada imagen logra ilustrar no solamente su sueño particular, sino que transmite mensajes de denuncia sobre la situación de las mujeres en esa época. Mujeres encerradas en sus casas, encerradas en sus jaulas, mujeres que soportaban el peso de ser ama de casa, de ser buena madre, de ser buena esposa. Fíjense que el periodo en que ella realiza estos fotomontajes es justamente el periodo del peronismo. Fíjense en la figura de Evita, del feminismo latiente en esa época, y sobre el avance del voto femenino. Grete Stern también tiene una serie muy famosa, que por ahí no lo es tanto como esta serie de fotomontajes, que son fotografías tomadas a aborígenes chaqueños, autóctonos de la zona, que ilustran la forma de vida de estas personas. Si hoy en día estas culturas no son valoradas, imagínense en la época, con lo difícil que era el acceso, el llegar a este lugar. Ella puso su ojo en estas personas y tomó retratos maravillosos. Se la considera una artista argentina y recién hará unos 5 años que se la empieza a reconocer como tal, ya que el Malva realiza una exposición de sus fotomontajes de sueños y empieza a cobrar cada vez mayor interés en la historia del arte. Tarsila do Amaral, artista brasileña que nació en el año 1886. Su obra más famosa es Abaporú, que viene de guaraní, hombre que come, significa, y es una obra que representa al movimiento antropofágico brasileño. En ese momento la mayoría de las culturas de América Latina lo que hacían era copiar los movimientos de Europa y traerlos a su país. Lo que propone Tarsila do Amaral es un movimiento que sea enteramente brasileño. Este ser, Abaporú, tiene la intención de deglutir la cultura europea, la cultura indígena y la cultura negra propias del territorio brasileño, y producto de esa digestión sale lo que sería la cultura auténtica brasileña. La antropofagia es sinónimo de canibalismo. Ese universo que representa salvaje y onírico parece salido de las leyendas indígenas y africanas. Justamente los aborígenes caníbales. Las leyendas
de aborígenes caníbales son a las que los europeos le tienen más miedo. Vemos una figura solitaria y monstruosa, con unos pies enormes, bien plantados en la tierra, gigantes, es decir, bien plantados en su tierra brasileña. Colores iguales a la bandera de Brasil, con una flor de cactus que parece un sol, tal vez la esperanza de un mañana prometedor y revolucionario. La cabeza chiquita, pero pensativa, tal vez por todo lo que viene, tal vez por todo lo que le falta crecer, no solamente a este movimiento, sino a este Brasil que está en proceso de cambio y de descubrimiento, buscando nuevos rumbos que nada tienen que ver con lo europeo. Tarsila do Amaral es una de las artistas más importantes de Brasil, pero así todo no está reconocida a nivel mundial, ni siquiera tan reconocida a nivel de América Latina. Esta obra, Vaporú, puede verse en el Museo de Malva, nuevamente, ya que esta obra pertenece a la colección permanente del museo. Louise Mailou-Jones es una artista estadounidense nacida en 1905. Es una mujer negra que comienza a incursionarse primeramente en el diseño textil antes de dedicarse a las bellas artes. Sus pinturas se inspiran en los motivos africanos, tratando de reivindicar esta cultura negra, y como resultado logra ser una de las primeras artistas que trabaja el afroamericanismo desde una mirada que va más allá del mero retrato. Los diseños textiles y de máscaras se encuentran en gran medida en sus obras. Diseños textiles y máscaras propiamente de la cultura africana. Fue una mujer que estudió durante toda su vida, viajando e influenciando su obra. Pintó durante 70 años, falleciendo a los 93. Deseaba ser conocida como una pintora estadounidense, sin etiquetas, ni de mujer negra. Es una de las pocas referentes del arte negro que pudo sobreponerse al racismo de la época y triunfar en el mundo del arte. Piensen en cuántos referentes negros existen en cualquier disciplina. ¿Por qué la mayoría son blancos? ¿Por qué no están ahí? Si bien Mailou-Jones fue una artista con una obra extraordinaria, sigue siendo poco reconocida en el mundo del arte.